que estaremos teniendo principal interés. ¿Sí, chicos? Entonces, por lo que tengo entendido, van a tener como el micrófono apagado y el chat está desactivado. Por lo tanto, para poder participar, van a tener que levantar la mano para que hagamos esto de manera ordenada. ¿Les parece bien? Bueno, ya discúlpenme, fue mi error por volver a preguntar cuando ya habíamos aclarado la dinámica, ¿no? Discúlpenme. De igual manera, a mí me gusta mucho que participen, a mí me gusta mucho que tomen la iniciativa de preguntar sus dudas y tenemos todo el tiempo del mundo para poder contestarlas. ¿Sí? Lo que les quiero proponer es también que, para que no se nos haga tan pesado, más o menos a la mitad de la clase, cuando llevemos como una hora, tomemos un descansito de unos 5 minutos para, pues sí, para comenzar a descansar un poco. Permítanme un segundo. Voy a abrir un nuevo documento para que podamos comenzar todos con la clase. A ver, vamos a ver. Voy a ponerle el nombre a esta clase de clase 001 y comienzo a compartir pantalla. Espero que me puedan ver en unos segundos. Mm, Ay, aguántenme. Estoy intentando compartir pantalla. Permítanme un segundito. Listo. Espero que en este momento puedan ver todos mi pantalla. Sí se ve, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a comenzar. La teoría ácido-base es bien interesante. Primero que nada, vamos a poner el tema, ¿no? Vamos a poner el tema aquí, que es teoría ácido-base. Teoría ácido-base. A lo largo de la historia ha habido diversas teorías ácido-base, principalmente tres. Esas tres teorías son la teoría de ácido base de Bronsted y Lowry, la teoría de ácido base de Lewis, la teoría de ácido base de Arrhenius. Cronológicamente, la primera en surgir de todas fue la teoría ácido base de Arrhenius, y esto tiene ciertos motivos. Cada una de las teorías nos está expresando diferentes corrientes en la ciencia, ¿sí? Lo que voy a hacer en este momento es tomarles unas fotitos de cada una de estas personas. Arrhenius, Arrhenius. Vamos a tomar esta persona. Fue el primero en postular la teoría de ácidos y bases. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Este hombre de aquí se llamaba Arrhenius. Vamos a guardar su foto. Arrhenius lleva H entre las R's, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Arrhenius. Ok. Este hombre propuso la primera teoría de ácidos y bases. Como vamos a ver más adelante, esta teoría después fue bastante importante para la generación del resto de teorías. Ok. Permítanme un segundo, porque creo que no pude descargar la imagen correctamente. Listo. Bueno, la segunda teoría que se generó fue la de Bronsted y Lowry, cronológicamente hablando, y es la que nos compete el día de hoy. La tercera teoría de ácido base, que es la teoría de Lewis, específicamente la vamos a ver la próxima semana, porque tiene que ver con ácidos y bases que no contienen hidrógeno, ¿sí? Y esto está impresionante, realmente rompe completamente con los esquemas tradicionales de lo que se había contemplado como un ácido y una base, ¿vale? Eh, ok, vamos a ver ahora una fotito rápida de Bronsted y Lowry. Ahí está, Bronsted y Lowry. Son estos dos hombres. Ahí está. Bronsted y Lowry, así se llama esta teoría porque la postularon en conjunto estas dos personas, ¿vale? Eh, 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 en realidad, Bronsted Lowry no es como un apellido compuesto, o sea, son dos personas diferentes, ¿sí?
El que tenemos aquí a la izquierda se llama Bronsted. Bueno, se apellida Bronsted. Lleva una apóstrofe en la O. Y el otro se apellida Lowry. Ok, entonces vamos a comenzar por entender qué nos quiere decir la teoría de Arrhenius y cómo fue que estos dos hombres consiguieron llevarla más allá, cómo fue que estos dos hombres consiguieron darnos algo nuevo en cuanto a los ácidos y las bases. A ver, voy a comenzar escribiendo la definición básica que nos expuso Arrhenius. Arrhenius se dio cuenta de que existían sustancias que se disociaban completamente al ponerlas en agua. Tenemos muchos ejemplos de sustancias que se disocian completamente. Está el cloruro de sodio, es el ejemplo más grande que tenemos nosotros, la sal de mesa, la que utilizamos para la comida, tal. Es una sustancia que se solubiliza completamente. Entonces, para entender mejor, voy a poner primero su teoría, lo que nos postula, y luego vamos a compararla con la de Bronsted y Lowry y vamos a entender qué quiere decir esto. Bien, primero que nada, eh, Bronsted, no, perdón, Arrhenius, vamos a poner Arrhenius, Arrhenius define ácido como aquellas sustancias que liberan hidrógeno. Vamos a poner aquí que liberan hidrógeno más. Ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto de hidrógeno más. Que liberan hidrógeno más en disolución acuosa. Ok. Y adicionalmente, Arrhenius define ya no ácido, sino base como aquellas sustancias que liberan OH menos en disolución acuosa. Vamos a poner aquí que Arrhenius define ahora base como aquellas sustancias que liberan OH menos en disolución acuosa. Listo, perfecto. Ahora, vamos a entender exactamente de dónde proviene esto. Fue Arrhenius quien pudo observar por primera vez a aquellos ácidos, aquellas bases que eran, digamos, mm, más básicos, más fáciles de encontrar, ¿sí? Con un carácter ácido, con un carácter básico, respectivamente, mucho más fuerte, mucho más dominante. Entonces, supuso estas sustancias. Y vamos a ver un ejemplo, porque esto realmente es precioso, es impresionante. A ver, vamos a poner un ejemplo de qué era lo que Arrhenius considera un ácido. Vamos a poner un ejemplo de qué es lo que Arrhenius considera una base de este lado. El ejemplo más claro de un ácido según Arrhenius sería el ácido clorhídrico, HCl. Voy a cambiar todo de color, lo voy a poner rojito para que se entienda a qué nos estamos refiriendo. El ácido clorhídrico es el ejemplo más claro de lo que es un ácido de Arrhenius. ¿Por qué? Es una sustancia que en el momento en el que tú la colocas en disolución acuosa, se va a disociar completamente en H más Cl menos. ¿Sí? Son dos sustancias que se están disolviendo completamente. Para esto quiero hacer una breve aclaración en este punto, que es un paréntesis. Bueno, a lo mejor puede ser la primera vez que se los mencionan en este momento, en esta clase, pero les voy a hacer una breve aclaración. Realmente el H+, el hidrógeno, no existe por sí mismo en una disolución. O sea, esto no puede existir, no, realmente no existe. Lo que tenemos nosotros es que esto, digamos, es una aproximación a este catión que tenemos de este lado, que se conoce como hidronio. El hidronio es en realidad una molécula de agua que está triprotonada. Eso quiere decir que tiene tres hidrógenos. Por el análisis de carga formal, sabemos que esto va a llevar a que esta molécula posea una carga formal positiva. En general, los químicos preferimos escribir como H+, porque es más cómodo, es más sencillo y representa exactamente
eh, representa exactamente a la misma sustancia, ¿sí? En disolución acuosa se nos va a formar hidronio. Existe existe una reacción de tipo ácido-base que se lleva a cabo cuando combinas dos moléculas de agua. En un segundo se las enseño. Em, Permítanme. Bueno, esta molécula de aquí se conoce como hidronio. Vale. El hidronio es en realidad lo que nosotros le llamamos protón, lo que nosotros llamamos hidrógeno, porque cuando tú lo pones en una disolución acuosa, es lo único que vamos a tener. Es imposible llegar a separar completamente un hidrógeno de las moléculas de agua, ¿vale? Entonces, en realidad esto se llama hidrógeno. Bueno, simplemente lo dejo como paréntesis para que entendamos. Adicionalmente, quiero que comprendamos cómo es que se comporta el hidrógeno en una situación de la vida real, ¿no? Fíjense, quiero que vean que si yo tomo un hidronio, es más, voy a empezar desde antes. Si yo tomo dos moléculas de agua, de esta forma, si yo tomo dos diferentes moléculas de agua, tal que así, fíjense, ahí está. Moléculas de agua de toda la vida. Ok. Para los que se les haga raro que le dibuje bolitas a la molécula de agua, esto en realidad son sus electrones, ¿vale? Esto en realidad son sus electrones. ¿Por qué? Sabemos nosotros que el oxígeno pertenece a la familia 6 en la tabla periódica. Por este motivo es que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Si analizamos la carga formal de esto, quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en total. Entonces, estos 4 electrones que están acomodados, digamos, en la parte superior, simplemente completan la carga formal. Son los electrones de valencia restantes. Continúo. Hablando un poco sobre electronegatividad, resulta que el oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el hidrógeno, comparativamente hablando, claro. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por este motivo es que la carga comienza a desplazarse hacia el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la parte inferior, bueno, la parte del oxígeno en la molécula del agua va a estar cargada ligeramente de manera negativa, mientras que la parte superior va a estar cargada ligeramente de manera positiva. Sé que si les digo esto puede sonar un poquito raro, a ver, así en un primer acercamiento, pero quiero que se imaginen la siguiente situación. Tenemos un juego de cuerda en el cual está compitiendo un niño, pongan ustedes de 5 años, contra un señor de 40. Están jugando ambos al juego de la cuerda. Y lo voy a intentar representar así. Fíjense. El señor de 40 está jugando cuerda contra un niño de 5 años y están jalando la cuerda los dos al mismo tiempo. ¿Quiénes esperarían ustedes que jalara la cuerda con más fuerza? Pues el señor de 40 o el niño de 5. Lógicamente el señor de 40 tiene más fuerza y como tiene más fuerza, va a jalar más hacia él la cuerda. Esto es exactamente lo mismo que pasa con los electrones. Como el oxígeno es más electronegativo, como el oxígeno es más grande, como el oxígeno es más fuerte que el hidrógeno, va a jalar con más fuerza los electrones. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como el oxígeno está jalando con más fuerza a los electrones, esto va a terminar provocando que se nos generen cargas parciales. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por la parte inferior, o sea, donde está el oxígeno, vamos a tener que la molécula está cargada de manera ligeramente perdón, negativa y del otro lado va a estar cargada ligeramente positiva. Entonces, le voy a invertir los colores, perdón. A ver, ahí está. Entonces, de este lado está ligeramente negativo y de este lado está ligeramente positivo. Vale. Entonces pueden imaginarse ustedes a las moléculas de agua como si fueran imanes. O sea, literalmente tienen un polo positivo, un polo negativo, son prácticamente imanes. Esto de aquí no o sea, lo estoy representando así como caricaturesco, como con los colores de un imán, pero lo normal es representarlo de esta forma.
se indica que el agua va a tener una carga ligeramente negativa en el oxígeno y ligeramente positiva en el hidrógeno. Entonces, esto de aquí significa delta de carga, significa que es una carga, pero chiquita, digamos. Ahora, esto va a generar fenómenos ácido-base interesantes. Resulta que las propiedades ácido-base, según nos indica Arrhenius, según Arrhenius indica, provienen de el carácter del hidrógeno y de los hidróxidos, ¿sí? Como acabamos de poner las definiciones acá. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense ustedes que una molécula de agua, pues a ver, aquí acabamos de entender nosotros que la parte del oxígeno del agua tiene carga negativa, la parte del hidrógeno del agua tiene carga positiva. Entonces va a venir esta molécula de agua y puede acercarse a otra y decir, oye, ¿sabes qué? Tú dame tu hidrógeno y entonces le regresa el resto de los electrones al oxígeno. Esto lo que me va a terminar provocando es la generación de dos diferentes eh, moléculas. Estas dos diferentes moléculas son, respectivamente, hidronio e hidroxilo. Y estas dos moléculas son las responsables de que exista el comportamiento ácido-base, según nos indica Arrhenius. Vamos a poner aquí OH. Aquí tiene sus electroncitos. Permítanme 2 segundos. Menos. Ahí está menos y aquí más. Perfecto. Entonces, déjenme les pongo el nombre. Esto de aquí se llama hidronio. Esto de aquí se llama hidróxido. Y ambos, en conjunto, son los responsables del carácter ácido-base de las sustancias. Quiero que se den cuenta que es justamente lo que acabamos de decir. Mira, a ver, Arrhenius define ácido como aquellas sustancias que liberan H más en disolución acuosa. Y ahora entendimos que H más en realidad se llama, puedes decirle tú si quieres, hidrógeno, protón, hidronio, pero representa lo mismo. ¿Sí? Voy a hacerlo un poco. Ay, Dios mío. Ja. Voy a hacer esto un poquito para acá. Vamos a ponerle aquí entre paréntesis que liberan H más. Podemos añadir que le pueden llamar ustedes hidrógeno, hidronio, protón, pero las tres van a representar exactamente lo mismo. ¿Sí? Que tenemos digamos, un hidrógeno de más. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Bueno, voy a continuar. Entonces, Arrhenius adicionalmente define base como aquellas sustancias que liberan OH- en disolución acuosa. OH- en realidad se llaman hidróxido. Ok, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Por favor, si alguien tiene cualquier cosa que comentarme, adelante. Si no, me tomo la libertad de continuar. Voy a señalar esto acá arriba mejor. Ok, esto es un poquito de química del agua. Va. Entonces, fíjense, resulta que este fenómeno de generar hidronios, bueno, hidrógeno, desde aquí en adelante le voy a decir hidrógeno o protón. Este fenómeno de generar hidrógeno, de generar hidróxidos, se produce de manera natural. O sea, el agua solita, sin intervención de absolutamente nadie, puede generarlos de manera natural. Pero siempre genera el mismo número de hidronios que de hidróxidos. Siempre, 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 siempre. Pero da la casualidad que nosotros podemos llegar a desestabilizar el equilibrio que existe entre estos hidronios y los hidróxidos, como a través de la introducción de diferentes especies, como es el ejemplo aquí de ácido clorhídrico. Ese es un ejemplo de un ácido según Arrhenius.
Ejemplos de bases según Arrhenius, vamos a tener más. A ver, voy a poner esto de color verde. A ver, entonces aquí ponemos el ejemplo de una base según Arrhenius. Podemos tener NaOH. Ok, el hidróxido de sodio, en el momento en el que nosotros lo adicionamos a una disolución acuosa, se separa completamente en sodio e hidróxido. ¿Sí? Entonces se comporta, digamos, de una manera similar a como lo hace un, eh, un ácido. ¿Y qué quiere decir? Se disuelven completamente cuando están en disolución. ¿Vale? Entonces, hasta este punto, imagino que no hay dudas, ¿verdad? No hay dudas, no hay preguntas. O si sí, por favor díganme, chicos, no sientan miedo o cualquier cosa. Si tienen alguna duda, con toda confianza levanten la mano. Voy a continuar, sí. A ver. Adelante, Giselle Meras. A ver, no sé si te tengo que prender el micrófono yo. Ay, dime, Giselle. Ay, es que hay mucha gente. Alonso. A ver, a ver, creo que ya te puse que si puedes prender el micrófono. A ¿Qué ver, son los hidronios? hidronio. Hidronio es esto, es una molécula de agua que tiene tres hidrógenos. O sea, si ¿quieres que escriba la definición? O sea, si lo puedo hacer si quieres. Sí, a ver, vamos a ponerlo acá. A ver, em, vamos a poner aquí que hidronio, hidronio es una forma protonada de la molécula de agua. De la molécula de agua. Quiere decir que tiene un hidrógeno de más. Tiene un hidrógeno extra. ¿Ok? Pero como te decía, lo más normal es que la gente nunca te escriba H más, o sea, perdón, que te escriba H3 o más, o sea, casi nadie lo hace. Entonces, lo más común es que te escriban H más de esta forma. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿hasta este punto hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿O vamos todos bien? Todo correcto. Giselle, dime, ¿no? Giselle. Bueno, sí, a ver, déjame. No quites, no levantes, no quites tu. Ahí está. Te acabo de preguntar para prender el micrófono. Profe, es que yo no entendí cómo es que se forman los hidrógenos, creo que era. Sí, es un fenómeno natural, o sea, ocurre todo, absolutamente todo el tiempo en la naturaleza. O sea, fíjate, voy a regresar aquí. Imagínate que tienes dos moléculas de agua. Y como les venía contando, la molécula de agua va a ser positiva de parte del hidrógeno y negativa de parte del oxígeno. Eh, esto quiere decir, esto quiere decir que están atrayendo como si fueran imanes. Mira, a ver, te pongo un ejemplo. Espero que veas que aquí yo tengo un imán, es como una mariposa, creo. Y también mi pluma tiene un imán. Espero que lo... A ver, voy a apagar la luz de atrás para que se vea mejor. Dame un segundo. Ahí está. Bueno, como te iba diciendo.
Em, Aquí tengo un imán y tengo aquí otro imán diferente. Fíjate qué pasa cuando los acerco entre sí. Mira, ve, quiero que veas que se acaba de pegar la mariposa y ya no se despega. O sea, mira, ve, así, se está quedando pegada y lo atrae. O sea, este tipo de atracción es un efecto electromagnético. Se genera cuando tienes una carga positiva y una carga negativa que están muy juntas. Cuando están muy juntas, se pegan. ¿Sí? Es un efecto electromagnético. O sea, los materiales lo presentan todo el tiempo. Entonces, aquí está pasando exactamente lo mismo. Una molécula de agua se atrae con otra y termina robándole su hidrógeno. Es la forma en la cual se van a llegar a generar ese tipo de moléculas, ¿vale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, ahora sí, voy a continuar. Espero, no sé si ya contesté tu duda, Giselle, dime. Ah, Ivette, dime, Ivette, a ver, déjame. Muchas gracias, Giselle. Dime, Ivette. No, sí, Ivette. Disculpe, licenciado, me preguntaba que aquí está explicando con las cargas positivas como de imanes que se atraen, Ujú. pero ¿qué pasa con las cargas que se repelen? No, no pasa nada. Cuando hay cargas que se repelen, las moléculas ni siquiera se pueden disolver. Por ejemplo, el aceite y el agua no se pueden disolver entre sí porque el aceite no es polar y el agua sí. O sea, lo que pasaría es que si las cargas no coinciden, simplemente ni siquiera se disuelven, se mantienen separados. Es la explicación de por qué el agua y el aceite no se pueden disolver. Ujú. Bueno, muchas gracias. Bien, va. Entonces, ahora sí, voy a continuar. Como les iba comentando, hasta este punto tenemos esto de que Arrhenius define ácido como aquellas sustancias que liberan hidrógeno en disolución acuosa. Va. Esta teoría tiene deficiencias, tiene muchas deficiencias. O sea, claro que es buena para empezar a explicar, ay, esto es ácido base, que no sé qué. Es excelente, pero tiene deficiencias. Y esto fue algo lo cual se percataron Bronsted y Lowry en conjunto. ¿Por qué? Resulta que hay sustancias que no alcanzan a disolverse completamente en disolución acuosa, que solamente van a llegar a disolverse de manera parcial. ¿Sí? Oye, qué quiere decir de manera parcial? Sí, desgraciadamente, la mayor parte de sustancias que existen en el universo no son completamente miscibles en agua. Van a ser más solubles en diferentes tipos de disolventes, ¿no? Entonces, se clasifican en principalmente tres categorías, ¿no? Vamos a llamar mm, 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 electrolitos fuertes. A ver, vamos a ver. Esta definición es importante para entender la teoría de ácido-base que nos exponen Bronsted y Lowry, ¿vale? Bronsted y Lowry se dieron cuenta de que tenían deficiencias la teoría que nos presenta este Arrhenius. Y ellos se dieron cuenta a través de qué tan solubles eran ciertas sustancias. Definieron tres tipos de solubilidad. Uno, la llamada electrolitos verdaderos. Electrolitos verdaderos. Electrolitos verdaderos también les llaman, a ver, pues sí, electrolitos verdaderos. em, la definición que ellos dieron es una sustancia que en disolución acuosa se disocia a más de lo, se disocia a más del 90%.
Ahorita les explico qué significa esto de más del 90%, ¿eh? Denme 2 segundos y voy para allá. Más del 90%. ¿Ok? Definieron otros dos que son electrolitos de fuerza media. Bueno, también, además de electrolitos verdaderos, también les llaman electrolitos fuertes. O sea, cualquiera de las dos es correcta, ¿vale? Cualquiera de las dos está bien dicha. Déjenme le bajo un poquito el brillo a mi tablet. Ahí está. ¿Un electrolito verdadero o un electrolito fuerte? A ver, déjenme le pongo aquí que cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Electrolito de verdadero o electrolito fuerte? Vale. Es una sustancia que en disolución acuosa se disocia a más del 90%. Vale. Segundo, dos. Tenemos electrolito de fuerza media. De fuerza media. Es una sustancia que en disolución acuosa se disocia menos del 90%. Se disocia menos del 90%. Un electrolito de fuerza media es una sustancia que en disolución acuosa se disocia menos del 90% y más del 10%. Por último, tenemos la tercera definición que dieron ellos, que es tres electrolitos débiles. Electrolitos débiles. Estos, por último, es una sustancia que en disolución acuosa se disocia menos del 10%. ¿Ok? Y ya está. Eh, en este momento quiero dejar en claro que existe una diferencia entre disociar y disolver. Ahorita les explico qué es. Es una sustancia que en disolución acuosa se disocia menos del 10%. Vale. Existe una diferencia importante entre la palabra disociar y la palabra disolver, que muchas veces se llega a confundir, ¿sí? O sea, sí, es común llegar a confundir el término disociar con disolver, porque muchas veces se utiliza de manera indistinta ambas palabras. O sea, te dicen, se disuelve, se disocia, no significa lo mismo y esto es justamente de lo que nos hablan Bronsted y Lowry, ¿vale? Y me explico. Denme un segundo, voy a tomar agua. Mm, ok, ok. Resulta que hay sustancias que se pueden disolver en agua, pero no porque se disuelva quiere decir que estén disociadas. Y sé que suena raro de entender, pero les juro así por el osito Bimbo que eh, así es, o sea, está bien loco, está loquísimo esto, ¿vale? Vale, permítanme un segundo. Bien. Resulta que esto de aquí es un comportamiento extremadamente ideal. Es ultra ideal. De hecho, esto de que, sí, tú echas un ácido y se disuelve en el agua, eso nunca pasa. O sea, los ácidos y las bases que estudió Arrhenius eran ácidos y bases, mm, digamos, bien portados, o sea, ultra mega bien portados. ¿Qué crees? ¿Qué creen, chicos? Resulta que Arrhenius solamente estudió los ácidos que nosotros actualmente llamamos ácidos fuertes. ¿Por qué creen que se llaman ácidos fuertes? Porque son electrolitos fuertes o electrolitos verdaderos. Como son electrolitos fuertes, como son electrolitos verdaderos, eh, fue que se les llamó ácidos fuertes, bases fuertes, y son los que estudió Arrhenius. En la naturaleza existen ciertos miles de diferentes ácidos, y entre esos cientos y miles de diferentes ácidos, entre todos los ácidos que ha encontrado el ser humano a lo largo de la historia, solamente existen a ver, ahí está, 6 ácidos que son fuertes, solamente 6. Entonces, vamos a poner aquí, en la naturaleza
Este es el principal defecto de la teoría de Arrhenius. En la naturaleza existen solo 6 ácidos fuertes. ¿Ok? Estos ácidos fuertes son HCl, se llama ácido clorhídrico. Son, Dios mío, denme un segundo. Bueno, ni modo. Am, HCl, HBr, ácido bromídrico, HI, ácido bromídrico, H2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico, y por último HClO4, ácido perclórico. En la naturaleza, entre todos los miles de ácidos que existen, entre todos los miles de ácidos bueno, existen millones de ácidos en realidad, o sea, existen sustancias que como tal no les llamamos ácidos, pero tienen características ácido-base. Entonces, entre todas las sustancias con características ácido-base, las miles, las millones de sustancias que existen en el universo, solo 6 son ácidos fuertes. O sea, imagínense, estamos de acuerdo que la teoría de Arrhenius estaba muy incompleta porque él solamente nos está hablando de 6 sustancias, cuando existen muchas más que no se acoplan a este modelo de, sí, lo echo en el agua y se disuelve. Ok, se disocia. Ven, incluso yo acabo de utilizar de manera indistinta la palabra disociar y disolver. Entonces, para bases es un poquito más sencillo. En general, la mayor parte de sustancias que contengan OH, la mayor parte, van a ser bases fuertes, ¿sí? Claro que existen algunas excepciones, como los hidróxidos de metales de transición, los hidróxidos de la familia 3, que son más que nada como, bueno, algunos también de la familia 2, que son como más sólidos y son menos solubles, como por ejemplo, el sarro de la casa, el sarro que se hace en los lavabos es hidróxido de hidróxido de magnesio con hidróxido de aluminio, perdón, hidróxido de magnesio con hidróxido de calcio. En general, sí puede llegar a haber algunos que no presenten ácido base, perdón, a carácter de base fuerte, pero la mayoría de sustancias que contienen OH van a ser bases fuertes. Continúo. Ahora, ya que dejamos en claro este cosito de aquí, esta aclaración, vamos a pasar a lo que nos venían mencionando, Bronsted y Lowry. Bien, ahora, ya que aprendí esto, ya que sé distinguir que existen electrolitos fuertes, de fuerza media, débiles, vamos a entender qué significa disociar y cuál es la diferencia entre disociar y disolver. Ok. Vamos a tomar de ejemplo una sustancia que todos hemos visto muchísimas veces en nuestra vida. Espérenme, tenemos gente en la sala de espera. Ok, continúo. Em, Vamos a tomar un ejemplo de una sustancia que a lo mejor hemos llegado a ver y muy seguramente sí hemos visto. El vinagre, vinagre. Resulta que vinagre es una sustancia bastante común en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Pues se utiliza para comer, ¿no? Un ingrediente en diversos alimentos. Por ejemplo, hay personas que utilizan vinagre para preparar pescado y pues está bien, o sea, queda rico. Denme un segundo, a ver, mejor la voy a dibujar otra vez desde el inicio. Tenemos CH3, carbono, carbono, oxígeno y OH. Vale. Se las presento. Esta de aquí es la fórmula química del vinagre. ¿Sí, chicos?
Esta de aquí es la fórmula química de lo que nosotros conocemos como vinagre. Vale. Entonces, seguramente lo hemos llegado a probar todos en algún momento. Resulta que el vinagre tiene, sabe ácido, ¿no? Sabe agrio. O sea, todos sabemos a qué sabe un ácido, ¿no? Por ejemplo, el limón también tiene carácter ácido base. Esa molécula no la voy a dibujar porque la molécula que le da el carácter ácido base al limón es un poquito más compleja y no quiero hacer demasiado complicada esa explicación. Entonces, simplemente quedémonos con que esta molécula de aquí se llama, el nombre correcto es ácido acético o ácido etanoico, pero, ponerla aquí, para los cuates se llama vinagre, ¿vale? Ácido acético, para los cuates, vinagre. Va, ahora sí. Dicho esto, eh, a ver, ocupo su amable cooperación, chicos. De aquí, ¿quién ha probado el vinagre? O sea, esto les repito, es comestible, se puede comer. ¿Cómo a qué sabe? Si alguien me puede ayudar a describir el sabor. Eh, y si no, pues también, les cuento yo. El vinagre sabe como acidito, sabe ácido, sabe, no exactamente como a limón, porque el vinagre es un ácido de hecho más fuerte que el ácido cítrico. A ver, usuario de Zoom, levanta tu manita otra vez, levanta tu manita otra vez. Ahí está. A ver, dime, más o menos, ¿tú has probado el vinagre alguna vez? Ah, sí, pero también el vinagre no sé por qué sabe un poco salado, profe. Bueno, también de repente le ponen como algunos otros ingredientes al vinagre que compramos, pero si tomáramos puro ácido acético nos habría como acidito, ¿va? A ver, resulta que disolver y disociar son cosas diferentes. No, no es lo mismo disolver y disociar, ¿sí? Am, a ver, me explico. Resulta que esta molécula, al igual que el agua, va a tener características que le otorgan propiedades similares como a un imancito, ¿no? Se va a comportar un poco como si fuera un imancito. A ver, como les venía contando, el oxígeno es muy electronegativo y va a jalar con mucha fuerza los electrones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el vinagre va a tener una carga parcialmente negativa aquí y aquí. Va a estar cargada negativamente en estos lados. Eso quiere decir que va a tener una carga ligeramente positiva en algún otro lado, ¿no? Entonces resulta que el carbono es ligeramente positivo, el hidrógeno es ligeramente positivo. Bueno, el hidrógeno es de hecho mucho más positivo, ¿vale? Entonces, en general, esta molécula tiene zonas polares. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me va a generar? Bueno, esto me va a terminar generando que este tipo de moléculas, las moléculas que presentan una polaridad, van a ser solubles en agua. ¿Sí? ¿Por qué? Recordemos nosotros que el agua presenta características similares a las de un imán, como se los venían comentando. Entonces, eso quiere decir que la molécula de agua se va a sentir eléctricamente atraída por moléculas de vinagre, así. O sea, quiere decir que van a comenzar a acercarse moléculas de agua, se van a acomodar alrededor y van a buscar estar cerca de mi, y van a buscar estar cerca, van a buscar estar cerca, ahí está, ok. Entonces, las moléculas de agua, debido a que esto es polar, van a comenzar a rodear, pero no van a rodear como así de cualquier forma. Como la parte negativa del agua es ligeramente, perdón, la parte del oxígeno del agua es ligeramente negativa, se va a acercar al hidrógeno. Como el hidrógeno del agua es ligeramente positivo, se va a acercar al oxígeno. De manera que, oye, pues esta molécula se puede disolver en agua, ¿sí? Entonces, esta molécula se puede disolver en agua. Este dato es importante. Entonces, pues va. En general vamos a tener moléculas de agua alrededor de mi... Vamos a tener moléculas de agua que van a comenzar
rodear a mi molécula de vinagre y esto va a terminar provocando su solubilidad, ¿sí? Entonces, el fenómeno, no voy a terminar, con estas moléculas es suficiente, pero piensen que ustedes en un vaso de agua tienen, no una, tienen millones de diferentes moléculas de agua. Esto de aquí se conoce como esfera de solvatación. Eso quiere decir que el agua comienza a rodear a las moléculas que son polares y esto provoca que se disuelvan, ¿sí? Entonces, una esfera de solvatación, una esfera de solvatación consiste en agua rodeando a moléculas polares. Entonces, una esfera de solvatación consiste en agua rodeando a moléculas polares, ¿no? Entonces, provoca, esto produce su solubilidad, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que sean solubles, que puedan estar inmersas en agua, ¿vale? Bueno, no solamente en agua, en general en un disolvente que se los permita, ¿vale? Eso significa solvantarse. Pero a ver, disociarse es una cosa diferente. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra disociar como cuando dejas de poner atención en algo, ¿no? De, ya me disocié. Pues sí, o sea, esa palabra se puede utilizar de esa forma, pero en realidad la palabra disociación proviene de la química y consiste en que se están separando dos diferentes sustancias. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Fíjense, voy a utilizar el mismo ejemplo de el vinagre y resulta que el vinagre va a presentar un fenómeno de tipo ácido-base. ¿Cómo? A ver, es importante para nosotros tomar en cuenta que el vinagre puede eh, presentar características ácido-base. Y ahora, quiero que noten que esta flecha se ve diferente a las flechas que puse acá arriba, ¿no? A ver, esa flecha se ve diferente a las que puse arriba. Eh, ¿Por qué? Resulta que este hidrógeno, o sea, el oxígeno está jalando con un montón de fuerza en los electrones que comparte con el hidrógeno. Y entonces, al mismo tiempo, este oxígeno también está jalando más electrones. Eso quiere decir que este hidrógeno está ultra mega deficiente de electrones, está súper débil, está muy, 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 muy débil y muy desprovisto de electrones. Lo que va a terminar provocando esto es que el hidrógeno se separe, se suelte. Entonces, el oxígeno dice, ¿sabes qué? Tú estás bien débil, me voy a quedar con todos los electrones yo. Entonces, el oxígeno jala los electrones y el hidrógeno se queda completamente solo. Esto nos va a generar dos diferentes especies. Lo borré. Esto nos va a generar dos diferentes especies. Una que esté cargada negativamente y una que esté cargada positivamente. H más. Ahí está. Entonces, esto significa disociar. Cuando una disociación se refiere a cuando mm, una molécula es capaz de separarse en dos diferentes. ¿Sí? Es cuando una sustancia es capaz de separarse en dos diferentes. ¿Sí? Y que ambas sean solubles, claramente. ¿No? Entonces, esto se refiere a disociación. Ujú. Vamos a ponerlo de este lado.
Disociación es cuando se refiere al fenómeno mediante el cual una sustancia se mm, separa en dos, digamos, en dos o más fragmentos. Ahí está. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre disociación o sea, entre disolver y disociar? Perdónenme. Esa es básicamente la diferencia entre disolver y disociar. Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, les propongo, chicos, que nos tomemos un descanso de unos 5 minutos y regresamos, ¿vale? Entonces, Marcio, ¿crees que puedas ayudarnos a pausar? No, no detener la grabación, solo pausarla. Marcio, y van a generar a la especie original. Oye, brutal. ¿Cómo es que existen relaciones matemáticas? En este momento no lo vamos a ver porque nos va a quitar tiempo y no se trata de hacer cálculos matemáticos en este momento, sino simplemente entender la teoría. Em, Esto de aquí nos habla del principio de el equilibrio químico, se llama principio de Le Chatelier, y en esto tiene una fuerte influencia sobre la teoría ácido-base de Bronsted y Lowry. Antes de seguir, Alberto tiene una duda. Cuéntame, Alberto. Sí, respecto a lo que acabamos de ver ahorita, básicamente esto podría yo interpretarlo de la forma que sería como un bucle natural, por así decirlo. Sí, exactamente. Es un ciclo. En el momento en el que este de aquí te forma esto de acá, bueno, en el momento en el que los reactivos te forman los productos te vuelven a formar los reactivos, ¿sí? Pero la velocidad de las reacciones no es la misma. A veces la velocidad en la que se forman los productos es más grande que la velocidad con la que se forman los reactivos. O a veces puede ser al revés. Los reactivos forman más rápido perdón, los productos forman más rápido los reactivos y la reacción en sentido opuesto es más lenta, ¿sí? Depende mucho de la reacción de la que estés hablando y eso va a favorecer que a veces tengas más reactivos o a veces tengas más productos. Dime, Carlos, por favor. Dime, Carlos. A eso se le llama equilibrio químico, ¿verdad? Esto se conoce como equilibrio químico. Bueno, continúo. Ahora, ¿qué creen? Eso está bien interesante. Resulta que todas aquellas especies que son electrolitos de fuerza media o electrolitos de fuerza débil van a tener la posibilidad de establecer un equilibrio químico. Y de hecho, o sea, estamos hablando de que casi todas las sustancias que existen en el universo establecen equilibrios químicos. O sea, solamente existen seis que no. Todas las demás sustancias del universo van a establecer equilibrios químicos. Todas las demás. O sea, tiene que tener que ser extremadamente desplazada. O sea, existen reacciones que están tan extremadamente desplazadas que decimos, o sea, pues se consumió completamente, como las combustiones. Cuando quemas algo, o sea, la reacción es tan fuerte que tú dices, pues, o sea, prácticamente que está al 90% esa reacción, o sea, más del 90, no, no se salvó nada. Bueno, pero esto es un poquito más, eso tiene que ver un poquito más con redox, entonces no me voy a meter tanto para no separarnos del tema principal. Y es que aquellas sustancias que son de fuerza media y de fuerza débil van a tener la capacidad de que, así, pueden establecer equilibrios químicos.
Equilibrios químicos. Ahí está. Entonces, sí, al mismo tiempo que se forman productos, se forman reactivos. Y ahora, ¿qué es un ácido fuerte? Ah, un ácido fuerte es bueno, un ácido y una base fuerte también les llaman ácidos de Arrhenius o bases de Arrhenius. Son los que en agua se van a disociar completamente, se disocian completamente. Un ácido o una base débil son aquellos que se van a disociar parcialmente en agua y se van a disociar, bueno, son ácidos que se disocian parcialmente en agua, son bases que se disocian parcialmente en agua. ¿Sí? Ya está, díganme. O sea, parece que se entiende. No, no sé si tengan alguna duda hasta aquí o vamos bien. Vamos a poner la definición de este lado porque creo que nos podría ayudar, ¿vale? Em, un ácido, un ácido y base débil y base débil se disocian parcialmente y parcialmente quiere decir menos del 90%, ¿vale? Entonces, un ácido y una base débil se disocian parcialmente, menos del 90%. Ahí está. Entonces, pues vamos a definir ahora pues, ácido y base fuerte, son las que se disocian más del 90%. Dime, Ivette, Disculpe, licenciado, yo tengo una duda un poco aparte de lo que está explicando. dime. Me preguntaba si existe alguna sustancia que no se disocia ni se disuelve. Ah, hay muchísimas. Fíjate, a ver, se disocian más del 90%. Sí, fíjate que sí, existe un disolvente para todo, o sea, para todo hay disolventes, para todo hay disolventes, pero hay cosas que no se disuelven en otras, o sea, por ejemplo, incluso tú eres soluble, o sea, Ivette, eres soluble. Aunque parezca a simple vista que no, solamente necesitas el disolvente adecuado. O sea, por ejemplo, si nosotros nos tiramos un ácido muy, muy fuerte como ácido nítrico, ácido sulfúrico, nos va a disolver la piel y eso causa quemaduras. Entonces, sí, o sea, para cualquier cosa soluble, simplemente necesitas los disolventes adecuados. Por ejemplo, tú y yo no nos podemos disolver en agua, claramente. Em, por ejemplo, la sal no se puede disolver en aceite. Si tú le echas sal a aceite, cloruro de sodio, el sal de mesa, la normal, no se va a disolver nunca. Entonces, sí, podría decirse que realmente existe un disolvente para todo. No, no todos los disolventes se aplican con todos los materiales, ¿vale? Em, sí. Por ejemplo, Bueno, un plástico. eh, Perdón, no, no, dime. no, no, continúe, continúe. Por ejemplo, un plástico. O sea, por ejemplo, aquí tengo yo mi botella de plástico en la que tomo agua. Espero que la puedan ver todos. Esta botella de plástico contiene agua, literalmente. El agua no lo puede disolver. Pero si me pusiera a echarle acetona, hexano o alguna clase de disolvente orgánico, seguramente con hexano sí lo terminaría disolviendo. Después de un rato, tendría que dejarla remojando un rato, pero eventualmente la voy a disolver. ¿Sí? Entonces, pues sí, simplemente se necesita de disolventes adecuados para disolver ciertas sustancias, pero absolutamente cualquier cosa es soluble. Hasta los metales también son solubles. En ácidos muy fuertes, un metal se puede disolver. O sea, la computadora que estoy usando ahorita, que es de aluminio seguramente, si le tiro ácido, se va a disolver. O, ¿sabes qué otra cosa? El mercurio, como es líquido, el mercurio puede disolver otros metales. O sea, si yo tiro una barra de hierro en mercurio, se va a disolver. ¿Sí? Entonces, Bueno, sí. Liz, Ajá. bueno, Liz, muchísimas gracias. Lo entendí Ujú. perfectamente. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí.
Mm, siguiente pregunta, Josué. Josué, Profe, ¿a qué se refiere la desilusación? ¿disociación? Ujú. Mm, la disociación, a ver si quieres, les comparto otra vez la definición, la dejé acá arriba. Dame un segundo, que aquí dejé mi tablet de un lado. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Todavía estoy compartiendo? Ah, no, ya dejé de compartir. Aguántame. Mm, ¿Estoy compartiendo otra vez? Sí, Sí, todo está en mi pantalla, ¿verdad? Ah, bien. Ajá, fíjate, acá arribita escribí la definición. Se refiere al fenómeno mediante el cual una sustancia se separa en dos o más fragmentos. Y aquí tenemos un ejemplo de disociación, ¿vale? Este, cómo el ácido acético se separa. Bueno, ¿alguien más? Ulises. Dime, Ulises, adelante. Con los elementos. Mande, Eh, mande. yo tengo la duda sobre si los elementos de nuestro cuerpo ocurren disociaciones dentro de nuestros interiores. Ah, sí, de hecho, sí. Nuestras células, o sea, eso de que los humanos somos 70% agua es verdad, sí. Nuestras células internamente son un entorno acuoso, o sea, están llenas de pura agua. Y dentro de nuestras células están habiendo un montón de intercambios iónicos todo el tiempo. O sea, sí, de hecho, nuestras células por dentro tienen disueltas proteínas. tiene el micrófono apagado. Ay, perdónenme, chicos, no me di cuenta. Sí, está ¿Desde aquí. hace cuánto no me escuchan? Hace un rato, Y hace cuál, poco. cuál- ok, que, por ejemplo, la duda ¿sí escucharon cuando contesté la duda de si nos podemos de si dentro de nuestro cuerpo hay cosas disueltas? ¿Eso sí lo escucharon? Bueno, voy a volver a contestar esa pregunta porque no estoy seguro si sí se me escuchó. Lo que estaba diciendo es que nuestras células internamente son un entorno donde está. A ver, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Nuestras células son un entorno que está inmerso en agua. O sea, nuestras células por dentro contienen casi pura agua, puramente agua. Eso de que somos 70% agua, es verdad. Nosotros somos casi en su totalidad agua, porque esa agua es la encargada de disolver todos los componentes celulares que son ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, etcétera. Se encuentran cumpliendo funciones dentro de la célula y sí, de hecho están solubilizados, están disueltos, eh, em, están inmersos en el seno de las células gracias a que se pueden disolver, ¿sí? Sí, hay disoluciones dentro de nuestro cuerpo. Cada una de las células de nuestro cuerpo es una disolución. Siguiente, Ulises y Amaya. Yo, Ujú. Dime, adelante. Bueno, ¿nadie? Si no, ya voy a continuar. A ver, Alberto creo que tiene una duda. Dime, Alberto.
Sí, bueno, mi duda es respecto a las anotaciones que hemos hecho, que dice, bueno, estas, ¿cómo se dice? Estos conceptos que dice un ácido y base débil se disocia parcialmente menos del 90%, pero el siguiente dice que otra vez un ácido y base débil se disocian más del 90%. No sé si esto es un error o de verdad es así. Ah, no, no, estaba escribiendo. Simplemente no terminé de escribir porque estaba contestando sus dudas. Le iba a poner ácido y base fuerte. Sí, nada, eso es porque no había terminado de escribir. Sí, disculpa. Pero en efecto no es está repetido. Yo creo que está repetido porque cuando estaba escribiendo, mm, ¿están viendo mi pantalla otra vez? ¿O no se ve? Vamos a ver. Mm, Share screen. A ver. ¿Están viendo mi pantalla, chicos, o no? A ver, un segundo. Aguántenme. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ok. Bueno, voy a continuar. Mm, Como les iba mencionando, sí, aquí dice un ácido y una base, pero ya no era fuerte. Aquí le tenía que poner débil. Ay, Dios mío, ¿dónde dejé mi pluma? ¿No vieron dónde la puse? Híjoles. Ya la vi. Un ácido y una base fuerte. Aquí es fuerte. Un ácido y una base fuerte. Se disocian. mm, Ay, no, aguántenme. Aguántenme. Fuerte y va arriba. Un ácido y una base fuerte se disocian más del 90%. Un ácido y una base débil se disocian parcialmente menos del 90%. Ya está. Ahora sí, ya corregí este error. JD, dime. Dulce Osorio. Osorto, perdón. Osorto. Alonso Chacón, díganme. Profe, mi compañero Ulises iba a hacer una pregunta, pero dice que lo silenciaron. Pero bueno, él me dijo que yo se la hiciera. Dijo, ¿qué Dime. pasaría si en nuestro cuerpo no ocurriera alguna disociación? ¿Y qué le pasaría a nuestro cuerpo si algún elemento no se pudiera disociar? O sea, si nuestro cuerpo no fuera capaz de disolver sustancias, la vida no existiría. O sea, directamente eso es eso. O sea, si el agua no pudiera disolver sales, si el agua no pudiera disolver sustancias polares, directamente la vida no existe. Así de simple. La vida no existe ya. ¿Y qué pasaría? Bueno, hay ciertas sustancias que no son solubles para nuestro organismo, como metales pesados. Los metales pesados no son solubles en agua, que es lo que principalmente contiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Se solubilizan a través de grasas. Algunos son liposolubles. Entonces, resulta que la mayor cantidad de grasas se almacena en el cerebro. Entonces, los materiales que no son solubles los empezamos a almacenar en el cerebro y eso termina provocando la muerte eventualmente. Te intoxicas por metales pesados. Sí, eso pasa. ¿Alguien más? JD. Josué Ariel y Amaya. Profe, Dime, hola. dime. Usted dijo anteriormente que la sal en el líquido de aceite no se podía disolver, pero en el agua sí. ¿Por qué es que pasa este dicho suceso? El aceite no es polar. El aceite no es polar. El aceite no genera dipolos como el agua. O sea, es lo que les mencioné aquí de que es como si fuera un imancito que tiene cargas parciales. El aceite no lo puede hacer. Por eso no se disocia. Ah, Ujú. ok, gracias. Va. ¿Quién más? Amaya. Mm, Bueno, voy a continuar entonces ya para que, ya casi terminamos el tema, ¿eh? A ver, vamos a darle.
Voy a pasar de este lado. Bueno, como les iba mencionando, esto de aquí No le, constantemente se están convirtiendo, o sea, no esto le de dije aquí porque es un había ácido. más dándole cosas. Esto de aquí es un ácido. ¿Por qué? Porque puede liberar protones, coincide con liberar hidrógenos, coincide con la definición de Arrhenius. Entonces, a esto le vamos a llamar, pues, un ácido. Es un ácido de toda la vida. Ácido. Pero esta cosa de acá, quiero que vean que técnicamente está actuando como una base, porque se está llevando hidrógenos. Hasta este punto no lo ven ustedes como una base, pero vamos a ver que sí. Eso de aquí nosotros lo vamos a llamar una base conjugada. Base conjugada. Una de las principales características que tienen los ácidos y bases débiles es que van a generar respectivamente o un ácido conjugado o una base conjugada, ¿sí? En el siguiente ejemplo les voy a escribir una base débil, ¿sí? Algo interesante que se dio cuenta Arrhenius es que las bases débiles podían en ocasiones no presentar OH, no presentar OH. Entonces eso está interesante, fíjense. Resulta que el nitrógeno también tiene pares de electrones libres aquí en esta molécula que se llama amoníaco. Seguramente el amoníaco o sales de amonio sí las han llegado a oler en su vida, o sea, se me haría raro que no, porque se utilizan mucho para decolorar cabello. O sea, si alguna vez han ido a un lugar donde corten pelo, huelen bien feo. Lo que están oliendo es amoníaco, ¿sí? Es amonio, seguramente, sales de amonio, poquito débil. Y su carácter débil proviene de que tiene la posibilidad de abstraer de sus pares de electrones libres. Entonces, su par electrónico libre lo que va a hacer es que viene, toma el hidrógeno y el hidrógeno se sale. Entonces, esto me va a generar una reacción que va a estar en un equilibrio químico. O sea, constantemente se van a estar convirtiendo productos y reactivos. Y esto me va a producir una especie que se llamaría NH4 más, o sea, amonio, y a su vez nos va a generar OH menos, o sea, hidróxido. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, nosotros mencionamos que es gracias al OH, el hidróxido, que existe el carácter de una base. Entonces se dan cuenta que ustedes que, o sea, esto de aquí no es directamente una base porque no es como que solito libere OH, ¿ok? Pero es una base porque puede quitar hidrógenos. En el momento en el que quita hidrógenos, produce OHs y los OHs son los responsables de la existencia del carácter básico. Entonces, a esto nosotros vamos a llamar una base, esto se va a llamar base, y su complemento, este de aquí será un ácido conjugado. Ácido conjugado. ¿Por qué ácido conjugado? Porque esta especie puede, como tiene un hidrógeno de más, lo puede venir y lo va a soltar. Y ya está. Entonces, eso sería básicamente cómo es que entendemos, cómo es que Bronsted y Lowry nos expresaron sus definiciones. Y las voy a escribir a continuación. Primero que nada, uno, ácido, según Bronsted, a ver, Bronsted y Lowry. ¿Qué es un ácido según Bronsted y Lowry? Ujú. Ellos mantuvieron la definición de que nos hizo entender este Arrhenius. ¿Por qué? Porque por más que tú tengas un ácido que no sea fuerte, pues aún así sigue liberando hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? O sea, eso es un ácido débil, pero por más que sea un ácido débil, aún así libera hidrógeno. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a mantener la definición porque pues técnicamente sí se conserva. Según Bronsted y Lowry, ácido es sustancia que en disolución acuosa
libera hidrógeno. ¿Sí? Y ahora, gracias a las explicaciones de que existen ácidos y bases fuertes y débiles, sabemos que esta definición de Bronsted y Lowry no solamente, no solamente se refiere a estos elementos, a estos moléculas de aquí, perdónenme, no solamente se refiere a estas moléculas de aquí, sino se refiere a cualquier ácido, sea fuerte o sea débil. Y ahora, la definición que nos dieron Bronsted y Lowry para entender que es una base es la siguiente. Base, según Bronsted y Lowry, vamos a ponerle que es sustancia, sustancia que en disolución acuosa, mm, digamos que atrapa electrones, ¿va? Para hacerlo un poquito más coloquial. Atrapa hidrógeno. Ahí está. Y díganme, ¿se entendió? Sí, sí se entiende de dónde vienen estos conceptos y sí se entiende que esto nace de que ellos consideraron la existencia del equilibrio químico para estas definiciones. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de una base débil. Esta base débil puede venir y tomar un hidrógeno. Y ya está. Díganme, ¿existe alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Voy a empezar a contestar sus dudas porque en cuanto terminemos las dudas sería pues, todo creo por hoy. Vamos a ver. ¿Voy a dejar de compartir pantalla un segundo? Díganme. ¿Me escuchan? Sí. Mire, y yo le tengo una pregunta si ya pasamos ya pasó sobre el tema de eh, ¿cómo es que llama? De la polaridad molecular, es que no estaba en la reunión porque no estaba en mi casa. Ah, sí, 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 ya lo pasé. Estaba desde acá arriba. Sí, hablamos de polaridad antes, pero no te preocupes, o sea, igual ahorita está grabada la clase y además les voy a pasar el apunte, ¿sí? No, solo preguntaba, gracias. Sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? A ver, vamos a ver a Alonso Chacón. Profe, tengo una duda. En ¿quiénes fueron Bronsted y Lowry? Pues fueron estos dos hombres de aquí. Puedes verlo como que Lowry era el alumno de Bronsted, o sea, pon tú que Lowry estaba trabajando como, digamos, el estudiante de doctorado en el laboratorio de Bronsted y desarrollando su investigación llegaron a esta conclusión juntos y entonces el reconocimiento se les repartió por igual. O sea, puedes decir simplemente que fueron unos químicos que vivieron a mediados del siglo XIX. Pero más allá de eso, pues solamente te puedo contar que eran personas económicamente privilegiadas, que asistieron a universidades importantes, que son de origen europeo, que me parece que son alemanes, no estoy seguro, pero me parece que sí. Entonces, no sé qué más añadirte al respecto, solo fueron estos dos hombres. Dime, Dulce, adelante. Le quería pedir por favor que si podía como dar un repaso de los temas, porque es que a mí me mandaron el enlace de la reunión tarde y no pude ver lo que habían dicho antes. Ok. Bueno, a manera de resumen, igual puedes checar después la grabación, pero a manera de resumen, vimos primero, hablamos rápidamente, enseñamos las fotos, dijimos, este es este es Arrhenius, fue antecesor en la teoría de ácido base de Bronsted y Lowry. Bronsted y Lowry expusieron la segunda teoría de ácido base que existe, la primera fue de Arrhenius. Hablamos un poquito del comportamiento del agua y, en cuanto a ácido base, simplemente porque era importante para entenderlo de más adelante. Hablamos de que en general se da por igual al hidrógeno y al hidrógeno. Dimos definiciones, hablamos de cómo nos define ácido base Arrhenius, hablamos de ejemplos de ácidos fuertes, qué es un electrolito verdadero, tipos de electrolitos, que hay débiles y de fuerza media.
Hablamos de qué es la diferencia entre solventarse y disolver y disociarse, perdón. Y finalmente utilizamos esto para construir la definición de ácido base que nos explican Bronsted y Lowry. ¿Va? O sea, fue como los temas que vimos. Está bien, muchas gracias. Sí. Ahora, Alvarado. Electrolitos, no sé qué dijo, ¿verdad? Ujú. Pero a ver, Y yo quería preguntarle que a mí también me habían mandado los temas, mi maestra guía sobre los temas que se iban a dar por el examen. Y le quería preguntar lo de la geometría molecular, ¿ya se vio No, o no, no, cómo? no. El geometría molecular es un tema muy diferente a este. Sí, estamos viendo ahorita ácido base. O sea, geometría molecular. mm, mm, pues que, o sea, sí tiene que ver, pero muy, muy, muy alejado. O sea, es que, bueno, toda la química tiene que ver. Toda la química tiene que ver. Pero geometría molecular es algo más como de inorgánica o de química orgánica. Esto es como tipo química analítica. Entonces, sí, no, no, no lo vimos, porque no tiene que ver con el tema de ahorita. Pero se va a ver. No sé. Yo, fíjate que yo solamente voy a dar clases de analítica hoy y el jueves. El jueves también les voy a dar la última definición de ácido base, que es la de Lewis, la que no vimos hoy. Sí, pero no tengo idea. Tendrías que preguntarle a los demás profes. Pero pues, yo creo que seguramente sí. Bueno, vamos a ver. Sauri. Sí, pi. Sauri. Profe, Blonsted y Lowry propusieron la primera o la segunda teoría. Mande, mande. Bronsted y Lowry propusieron la primera o la segunda teoría. La primera teoría de ácido base la propuso Arrhenius. La segunda la propusieron Bronsted y Lowry en equipo. O sea, los dos juntos. Ah, ok. Sí, ok, gracias. Saúl, Sí, sí, sí. no, mira, dos cosas. Una es sobre la teoría, lo que es la temática de geometría molecular, justamente la di yo ayer, Ujú. ya sé este tema. Voy a mandar al grupo que armé lo que es la presentación, me quedé con eso. Y otra cosa, los chicos preguntan bastante sobre quién era Bronsted Lowry y los nombres de estos científicos. Yo creo que lo hacen porque los exámenes que hacen en sus colegios siempre les preguntan datos numéricos, de años y de nombres, pero la Olimpiada más que todo se enfoca en la parte científica. Si hay Sí. cuando que les esperas eso, vale. Ah, vale, vale. Bueno, sí. Qué bueno que lo menciona Marcio. Muchas gracias. Es justamente eso. O sea, en general no les hablo de la vida de Bronsted y Lowry porque su vida no es importante. Bueno, para nosotros en química, quiero aclarar, o sea, su vida no es tan importante como su obra. O sea, lo que ellos descubrieron, lo que ellos investigaron, nos importa mucho más que quiénes fueron ellos como personas. Entonces, sí, no les van, seguramente, bueno, en el examen eh, de la Olimpiada de Química, nos importa más que la teoría, el trabajo que ellos nos dejaron, que como tal, quiénes son Bronsted y quiénes son Lowry, ¿sí? En general, en química van a encontrar muchos nombres de autores, o sea, la reacción de X persona, la reacción de Nijishi, la reacción de, etcétera, un montón de nombres. Pero no es importante que sepan quiénes son, simplemente cuál fue su trabajo, ¿va? Sí, muchas gracias, Marcio, es una excelente aclaración. Bueno. em, Dayaret. 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 Adelante, adelante. Buenas noches, profe. Fíjate que quería preguntarle qué factores afectan la solubilidad. Uy, un montón. El tamaño de la molécula. Ah, bueno, te los puedo decir incluso como para que los anotes, porque sí, sí puede ser importante. Uno, el tamaño de la molécula. Dos, el tipo de enlaces que forma. Mm,
Y tres, la temperatura. La temperatura diría que yo es el más importante para la solubilidad. La temperatura es el factor más importante que afecta a la solubilidad. Ya un poquito menos importantes es el tamaño de la molécula y los tipos de enlace que tiene. Ujú. Ok, gracias. Sí, bien. Ulises, ya bajaste, sigues teniendo una... Profe, Ajá. Los que ya preguntaron pueden sí, bajar me la mano como para preguntaba, ver. Ay, perdón, dime, te interrumpí. sí, Dime. me preguntaba qué pasa si disociamos demasiado un compuesto en una reacción química, Mm. Bueno, mientras más disociado, mejor reacciona. Realmente es eso. Mientras más se disocia un como, compuesto, mejor reacciona. como por ejemplo con el ácido sulfúrico. ¿Qué podría decir? Bueno, pues sí, o sea, mientras más se disuelva una sustancia, mejor va a reaccionar. Por eso nosotros buscamos tener disolventes adecuados para cada tipo de reactivo. O sea, por ejemplo, el benceno no se disuelve en agua. O sea, tú no buscarías hacer una reacción que involucre algún compuesto aromático en agua porque no se va a disolver. Entonces, realmente tú buscas que la sustancia que quieres hacer reaccionar esté lo más disuelta posible. En general, lo que nosotros buscamos es que las moléculas estén prácticamente libres en el espacio, sin sin que haya algo que se les atraviese, digamos. Y la mejor forma de hacerlo es a través de disolverlas. Ajá, o sea, las reacciones sí se pueden hacer en sólido, quiero aclarar, en sólido sí se pueden hacer. Simplemente que la capacidad de reaccionar en sólido es extremadamente pequeña. Entonces, por eso la mayor parte de reacciones químicas ocurren en disolución, incluidos nosotros como seres vivos. Ajá. Muchas Dayaret, gracias. ¿ya habías participado o no bajaste la mano o quieres hablar? Dayaret, Edgar. Profe, quería preguntar algo, bueno, que es relacionado sobre el tema que es el pH. Uf, es que fíjate que este tema es bien largo, bien largo. El pH sí tiene absolutamente todo que ver con la teoría ácido-base, todo. Pero ahorita solamente dimos definiciones, o sea, el pH es demasiado, o sea, el pH nos podría dar hasta como para tener por lo menos unas tres clases. Sí, tiene todo que ver, sí, pero desgraciadamente no tenemos tiempo. Sí, ese es el problema, discúlpame. Edgar, no, JD, sigue JD, perdónenme. JD. Maestro, una consulta, ya que pues no he asistido a las anteriores clases, entonces el jueves va a ser clase para los temas de octavo, ¿verdad? De Antoine Lisa, como sea que ya me olvidó. Antoine Lavoisier, algo así. Ah, no sé exactamente cómo contestar a tu pregunta, la verdad. Marcio, ¿crees que me puedas ayudar, por favor? Sí, claro, mira, sería bueno que entraran a a todas las sesiones que están haciendo, ya sean de nivel uno y nivel 2, porque son hasta cierto punto complementarias. Pero sí, los profesores de cada departamento y de tus colegios, pues se les ha enviado en la calendarización. Así que hay clases para la Voyager y para Curie, todo lo que es todos estos días hasta el jueves. Así que Ujú. creo que sí quedó contestada tu pregunta. ¿O Sí, no, es tienes que más yo, dudas? no, sí, gracias, es que preguntaba porque hasta hoy me mandaron el correo de las No, no, tutorías. cualquier cosa puedes escribirnos y bueno, estamos para solucionar tus dudas. Ok, gracias. Ah, no, Redín Jesús. Profe, tengo una duda. Eh, También vamos a hacer una guía como la que hicimos en la primera clase, ¿eh? Mm, ok, sí les podría hacer una guía para la próxima, va, y se las doy el jueves. Sí, sí se puede. Ah, ok, gracias. Va. Maya, Amaya.
Bueno, Ruth. Disculpe, ¿qué factores dijo que afectaban la solubilidad? Sí. La solubilidad la afectan la temperatura, eh, el tipo de enlaces de la molécula y el tamaño de la molécula. Pero la más importante es temperatura, ¿eh? La más importante es temperatura. Elber. Por favor, chicos, si ya participaron, bajen su manita para poner a los que faltan, porfa. ¿Sí? Mm, mm. Es que fíjate que esto es más que nada introductorio. Si les hacen preguntas de ácido base, seguramente incluyan cálculos. Entonces, yo creo que sería complicado, la verdad. Sí, sería un poquito complicado que o sea, prácticamente lo que me estás pidiendo sería como extendernos otra clase adicional. Entonces, sí, sí se puede. Si quieren, les podría mandar yo ejercicios para que los resuelvan ustedes. Yo creo que eso sería un poquito más conveniente, porque esto es más que nada como una clase y nos introduce a nosotros a estos temas. ¿Va? Oscar. Hola, sí, tengo una pregunta que no tiene que ver tanto con esta clase, pero quería saber si usted me podía responder esto. Es que, ¿cómo podemos saber que a la hora de formar una molécula, eh, si esa molécula en su conjunto va a ser en sólido, gas o líquido? ¿Es posible predecir eso? Las fuerzas Se puede predecir con las fuerzas intermoleculares. Si sabes qué tipo de interacciones intermoleculares tiene tu sustancia, la puedes predecir. Fuerzas intermoleculares fuertes generalmente generan líquidos. Fuerzas intermoleculares débiles, gases. Y cuando una molécula no se une por fuerzas intermoleculares, sino por interacciones de tipo covalentes o iónicas o metálicas, casi siempre son sólidos. Sí, entonces, por el tipo de interacciones intermoleculares más que nada. Sí. Pero también tiene que ver un poquito con el tamaño de la molécula. Hay algunas que, por más que tengan interacciones débiles, si la molécula es muy grande, son líquidos o hasta sólidos. Entonces, sí. Se puede predecir a través de la estructura de la molécula, viendo su tipo de interacciones y el tamaño. Chelsea. Eh, ¿Sí? mi pregunta es que sobre estas tutorías, si se van a dar desde mañana hasta el jueves. Marcio, ¿me puedes ayudar, por favor? Disculpa. Pues sí, las tutorías se van a dar hasta el jueves, porque el viernes es la Olimpiada Departamental en su primera ronda, así que hasta el jueves están, justo. Sí, pero es que mi pregunta es más, es que algunos nos piden que vayamos en la mañana y esa es mi pregunta, si también vamos a ir en la mañana a tutorías. Pues fíjate, nosotros los del Comité Nacional, así como los que nos apoyan, así como Saúl, pues solo podemos en las horas de la tarde por aquí por internet. Y ya si tu colegio o tu tutor te dice que vayas por la mañana, ya va a depender del colegio, así que ya no depende de nosotros. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, A ver. Dulce. Quería saber a qué hora son las tutorías. ¿De aquí hasta el jueves? El jueves la tutoría va a ser a las 7 de la tarde. Es la única que te puedo contestar porque es la que doy yo. Ah, ok. Muchas Sí. gracias. Justin, me gusta tu nombre. Me recuerdas a un alumno que tuve, que me caía muy bien. Bueno, quería poner un ejemplo de lo que es, creo que la disolución.
Y es cuando esos vasos creo que de plástico térmico se ponen acetona, se disuelven. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues perdón, es que no te entendí bien. Que cuando, por ejemplo, cuando agarramos un vaso de plástico, creo que térmico, no sé cómo se llama, de lo que están hechos, en acetona, Ajá. se disuelven. Sí, ese es un ejemplo de utilizar el disolvente adecuado para la sustancia correcta, ¿sí? Seguramente te refieres a cosas que contengan como unicel y ese tipo de plásticos de cadena corta. Sí. iPhone de Lula. Ay, perdóname, perdóname. Otra vez te apagué el micrófono, discúlpame. iPhone de Lula. Mi pregunta es donde que usted mencionó las flechas de dos puntas que se referían a la palabra reversible. Me, ¿Mm? se me, me quedé con la duda de qué se significaba esa palabra o a qué se refería. O sea, literalmente la palabra reversible significa que se puede revertir. O sea, es como, no solamente puede ir de izquierda a derecha, sino que puede ir de derecha a izquierda la reacción. Va en los dos sentidos. Los productos generan reactivos y los reactivos generan productos. Ah, ok, gracias. Alexander, Yo quería preguntar acerca de cuántas clases llevan ya, porque a nosotros hasta ahora se nos dio el link, digamos, para poder entrar a la tutoría. Y pues no Marcio. sé, Hola, pues fíjate que llevamos dos clases. La clase de ayer no se grabó, pero la clase de hoy sí estamos grabando. La clase de ayer fue de inorgánica, del tema de geometría molecular, y agregué algo de estado sólido, más que todo cómo está estructurada la molécula, y cómo, bueno, algunos conceptos de vecinos inmediatos, y bueno, que tienen que ver con ese tema. Así que si te interesa, pues búscalo allí en un libro. Te recomiendo el Chang, porque sé que tienes poco tiempo. Creo que el libro del Raymond Chang de química te puede servir mucho. Vale. Y la clase de gracias, hoy. gracias. Alberto. Bueno, mi pregunta es relacionada con el tema que acabamos de ver y es pues de esta sustancia que se llama galio y pues sé que también puede como disolver metales si uno lo pone así como por ejemplo en una parte de la computadora se puede disolver si uno lo deja por un tiempo. No sé si eso es así y quisiera saber si el galio tiene que ver en este tipo de temas. Sí, es exactamente igual que el mercurio. O sea, realmente tanto galio como mercurio son capaces de disolver a otros metales debido a que no, realmente no es a través de fuerzas intermoleculares, más bien los disuelve gracias a interacciones metálicas. Tómate la mitad de eso. Como pueden ser líquidos, eso les permite disolverse, ¿sí? Les permite interactuar a través de enlaces metálicos con otros metales y eso termina provocando que se disuelvan, ¿sí? Y bueno, creo que ya son todas las preguntas entonces. Vale, voy a pausar la grabación aquí entonces y pues muchas gracias por haberse conectado, chicos.